Primero de Samuel, capítulo 21, versículos, vamos a leerlos del versículo 8 al 15 y luego vamos a saltar al capítulo 22 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Más o menos, si no, ahí están en la pantalla de todos modos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y David dijo a Abimelec: ¿no tenéis aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era premiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, que tú venciste en el valle de Acornoque, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y vínose a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaron los coros diciendo: y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y mudó su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos. Y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí estáis viendo un hombre demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Falta a mí locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de venir a mi casa? Capítulo 22, versículo 1. Y yéndose David de ahí, escapóse a la cueva de Adulam. Lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron ahí a él. Y juntáronse con él todos los afligidos y todos los que estaban adeudados, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Tomen su lugar, mis hermanos. El día de ayer, mis hermanos, después de que venimos, Dios prepara a todos, Dios me prepara a mí, Dios prepara a todo. Pero después de que venimos en la mañana a hacer la aseo, ya me tuve que ir del instituto, bla, bla, bla. Quiero regresar al paso. Agarré un Uber. Sí, podía haber esperado a mis hermanos, pero pues no sé, agarré el Uber. Cuando agarro el Uber, mis hermanos, y voy camino al puente, el muchacho que me recoge, ya un señor, yo creo unos 2, 3 años más grande que yo, llevaba alabanzas, llevaba cantos cristianos en su carro. Pues obviamente le saqué el tema, ¿verdad? Y este cristiano, este hombre, tenía un año de haber sido convertido, más o menos, un año de que Cristo lo había alcanzado. Y yo quiero compartir, mis hermanos, lo que este hombre, mis hermanos, me platicó acerca de su testimonio. Él me decía que pasó por una infidelidad, lo cual lo llevó por muchos problemas. Eso fue lo que lo trajo a Cristo, ¿eh? Él me platicó que buscó ayuda con psicólogos, pero aún así él entendía que le faltaba algo. Y me decía, y me di cuenta que lo que me faltaba era Dios. Él me dijo: soy el único de mi familia cristiano. Me dicen que estoy loco. Me han dejado de hablar. He perdido amigos. Tengo un año que Cristo me salvó. Y ahora lo único que quiero hacer es ser mejor para Él cada día. Ser un hombre en nube. Quiebro aquí y allá. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Por qué hay cristianos que con el mismo tiempo de haber sido convertidos, después de un año, 2, ¿por qué encuentro cristianos que hablan muy diferente? ¿Por qué tengo los dos lados, mis hermanos? Es chocante, mis hermanos. Para mí era chocante mientras iba en el Uber platicando con él. Era chocante. Dios me ha levantado como oficial, como predicador, mis hermanos. Pienso que Dios me ha respaldado. Y he visto, mis hermanos, Dios me permite ver muchas cosas. Muchas cosas.
Y a veces es bien frustrante uno como predicador hablar y motivar o tratar de motivar que todos hagan A y terminamos haciendo, inclusive yo tomo muchas veces haciendo B. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un cristiano que me dice, ya encontré lo mejor? No me interesa todo lo que me pasa, yo tengo lo mejor. Y por otro lado, tengo cristianos con 1 o 2 años de ser convertidos y en lugar de acercarse más, los veo más lejos. No expresan ni de cerca las palabras que este joven me expresó. Este es un testimonio de muchos, mis hermanos, que podemos encontrar. Los textos de hoy nos van a mostrar a este grupo de personas que Dios llama para formar su equipo, para formar su ejército. Y sigue el mismo tipo de personas que Dios sigue llamando hasta el día de hoy. Además, mis hermanos, los textos de hoy también nos van a confrontar a nosotros, que tenemos 10, 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio. Nos van a preguntar, ¿cómo está nuestro primer amor? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Y sí, también voy a hablar de lo que hablé el domingo pasado, otra vez. ¿Cómo está nuestra ambición por querer ser el mejor cristiano? ¿O quién quiere ser el peor discípulo de Cristo? ¿Qué hace con las predicaciones, hermano? Hablamos el domingo pasado acerca de tener ambición. Al menos tuvo en su mente algo. No le digo que haya hecho algo, no. Al menos movió un poquito su espíritu a pensar, me falta ser ambicioso, yo creo que esto podría ser. ¿Cómo se ve nuestro crecimiento, hermanos? Que la palabra de Dios está hablando a nosotros, mis hermanos. Versículo 8, mis hermanos. Estamos en una época de David. Ya nos ha hablado de David durante los domingos, pero me estoy retrasando, man. Nuestro hermano pastor está hablando ya cuando era rey, cuando peca y todo ello. Yo me estoy retrasando, yo me estoy yendo más atrás en la vida de David para el mensaje de hoy. Y es un periodo donde David estaba huyendo del actual rey Saúl de Israel. Saúl, recuerda que lo puso Israel, nunca lo puso Dios lo permitió. Pero para ese entonces, mis hermanos, David ya había sido ungido como el siguiente en el trono. ¿Sí? David ya tenía la aprobación de Dios como el siguiente en el trono. No era cualquier cosa, mis hermanos. Era Dios diciéndote, tú eres el siguiente. David para ese entonces, mis hermanos, ya se había ganado la confianza de Saúl. Pero después Saúl empezó con envidias y celos. Y por eso lo buscó matar, siendo su yerno. Pasó de estar de la gracia, el favor de Saúl, a ser envidiado por hasta el punto de perseguirlo a donde fuera para matarlo. David duró un buen tiempo huyendo, hermanos, bastante. Se separó de su familia, de sus amigos, fingió locura, como vamos a ver, vivió en cuevas, en desiertos, fue traicionado, dependió de la misericordia de extranjeros, perdió su hogar. No es fácil lo que David está pasando, mis hermanos. Y los versículos finales del capítulo 21 nos van a retratar uno de esos momentos donde David está huyendo de Saúl. Vámonos al versículo 8 ahora sí. Versículo 8 al 10. Y David dijo a Abimelec, ¿no tenéis aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era apremiante. El sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, que tú venciste en el valle del Cornoque, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y vínose a Aquís, rey de Gat. Si lo vemos desde el principio, mis hermanos, David está en una situación difícil, ¿sí? El sacerdote Abimelec sabía la situación en la que estaba David. No era de buenos ojos delante de Saúl, ¿sí? Solo quería matar otra vez.
Abimelech, si usted lee el capítulo 21, versículo 1, ahí dice que él tembló cuando vio a David, porque sabía lo que implicaba que él aceptara a David y le ayudara, que iba a traer consecuencias para él. Era obvio. Pero David, mis hermanos, cuando llega con él, no le dice nada, le miente. Eso que acabamos de leer ahí fue una mentira. Es que no tuve tiempo porque me mandaron una misión muy especial, no tuve tiempo a agarrar nada. El rey me mandó. No es cierto. Eso lo vemos atrás. Saúl no lo mandó a nada. Obviamente David posiblemente sabía que estaba la espada, pero David mintió. Después de pedirle comida, le pidió un arma y casualmente ahí guardaba la espada con la que derrotó a Goliat. David la toma y huye. ¿Pero dónde huye? A Gat, de donde era Goliat. Sí. O sea, el Señor no se le pudo correr mejor opción. Huyó al lugar, a la casa de aquel que había matado tiempo atrás. Mis hermanos, somos más parecidos a David de lo que pensamos. David tomando la espada, después mintiendo y terminar yendo a la ciudad enemiga a buscar refugio. Mentir, buscar espada, ir a la ciudad enemiga a buscar refugio, suele ser una imagen más apegada a nosotros. Suele ser una imagen más apegada a nosotros, mis hermanos, de lo que realmente pensamos. Es la realidad, mis hermanos. Cuando decimos que confiamos en Dios, pero queremos ayudarle. Si David realmente confiaba, ¿para qué toma la espada? Si David realmente confiaba, pues ahí se le fue feo porque se fue a Gat. ¿Por qué fue a buscar refugio, esperando refugio en la ciudad donde mataste? Oye, te echaste a su héroe. Y se parece mucho a nosotros, mis hermanos, cuando queremos ayudarle a Dios, tomando esto, tomando aquello, y en lugar de estar en su casa buscando refugio, mis hermanos, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, ¿qué hacemos? Nos vamos a ciudad enemiga. Somos muy parecidos a David. Hay consecuencias de nuestro actuar, mis hermanos. Esa desconfianza de David tuvo consecuencias. Más adelante, no lo vamos a ver, pero en el capítulo 22, pero más adelante, al final, ¿sabe qué pasa con Abimelech y su familia? Saúl llega y los asesina. Porque Abimelech actuó según la mentira de David. Saúl no creyó nada. Y llega y los asesina a todos, a él y a su familia. La mentira de David tuvo consecuencias. La desconfianza de David tuvo consecuencias. No pensemos, mis hermanos, que una mentirita no va a traer consecuencias, hermanos. No pensemos que algo tan sencillo aparentemente no va a traer consecuencias. Es tan fácil, mis hermanos, mentir para mejorar el resultado. Mentir para ganar más dinero. Mentir para que tenga un beneficio. Llámele como le llame. Es muy fácil, mis hermanos, mentir. Cuando mentimos, estamos demostrando que no estamos confiando en Dios. Esa es la realidad. Y fíjese bien cómo es Dios. No debe haber sido la espada un recordatorio para David. O sea, ver la espada y decir, oye, espérame, ¿qué estoy haciendo? O sea, Señor, tú me entregaste a Goliat sin la espada. La espada fue el toque final. Tú me la entregaste sin la espada, no la necesité. Dios milagrosamente tumbó a Goliat. Yo no necesité la espada. O sea, no debió parar eso David, mis hermanos. Y más allá de eso, ir a la ciudad de Gat. No debió hacer otro recordatorio también para David, decir, oye, espérame, estoy viniendo. Tú me los entregaste a todos ellos. O sea, ¿a qué vengo? Pero mis hermanos, Dios nos pone así también recordatorios a nosotros. Y en lugar, mis hermanos, de hacer un retroceso y arrepentirme, hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. Pero vea qué misericordia de Dios. Versículo 11 y 12. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaron en coros diciendo, hirió Saúl sus miles y David a sus 10,000?
Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Mis hermanos, David tuvo gran temor. Ahí dijo, ¿qué hice? Va? David fue descubierto y entendía las claras consecuencias de aquel que había matado al héroe de Gat. ¿Usted cree que le iban a dejar salir con vida? Mataste a nuestro mero bueno. No había posibilidad, mis hermanos, no había salida. David no podía correr con Jonatán. David no podía ir con su familia. No podía recurrir a su pueblo. Estás encerrado. Ya no hay salida. No hay posibilidad, mis hermanos. Este evento, mis hermanos, es tan pesado en la vida de David, o marca tanto a David, mejor dicho, que David escribe 4 salmos. Hay 4 salmos de esto que le pasa a David. Los salmos, como saben, como bien saben los que no, pues son cantos. Son cantos que David expresó durante diferentes momentos. La mayoría, pues algunos no son de David, pero otros sí. Estos 4 salmos que vamos a ver, mis hermanos, nos van a ayudar a mezclar lo que está pasando con lo que David está pensando, sintiendo y haciendo. Fíjese bien, Salmo 56 del 1 al 4. Este salmo David lo escribe, mis hermanos, cuando es apresado por los de Gat. El salmo al principio tiene un título y se sobreentiende que es apresado. No nomás lo descubren, sino que lo agarran. Lo agarran. ¿Qué dice David estando apresado por ellos? Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Quiero que vean, mis hermanos, que David pasó de estar lleno de gran temor e incertidumbre, apresado, a estar apresado pero alabando a Dios y confiando en Dios. Esta, mis hermanos, es una de las principales diferencias entre Saúl y David. Saúl pecaba y pecaba y pecaba y pecaba. David pecaba y se arrepentía. Pecaba y se arrepentía. David es descrito como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién no le gustaría tener esa descripción de parte de Dios? Peco y que arrepentirme. 13. Volvemos al 13 hasta el 15. Y mudó su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos, y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva por su barba. Vamos a ir al 13. David fingió estar loco, mis hermanos. ¿Será guiado por Dios lo que quiera? ¿Ah? No sé, hay mucha discusión en eso. Sea lo que sea. ¿Ah? Fingió estar loco. Y una de las cosas que hizo, mis hermanos, fue dejar correr su saliva por su barba. Este fue el acto más convincente para ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ese tiempo se consideraba que solo alguien mal de la cabeza permitiría semejante acto sobre sí mismo. Era indignante para ellos dejar correr saliva sobre la barba. La barba en aquellos tiempos tenía más dominio que ahorita, mis hermanos. Era considerado sumamente humillante a la dignidad. David se tuvo que humillar. Modo. Y le salió. Versículos 14 y 15, mis hermanos, no lo vamos a leer, pero ¿qué demuestra? ¿Qué le dice el rey de Aquís? Sáquenmelo de mi vista. Ya este se volvió loco. O si está haciendo, pues no me interesa, Tomo Saúl lo quiere matar. Sáquenlo, no lo quiero ver. Mis hermanos, Dios estaba preparando a David para llegar al trono. Quiero que vean, mis hermanos, él ya estaba designado como el siguiente, pero Dios no lo puso rápido. Dios no puso a Saúl, lo pudo haber hecho, Dios pudo haber quitado a Saúl y poner a David, pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo y le permitió a David pasar por un tiempo de humillación, pasar por un tiempo de prueba, de aflicción. Mis hermanos, Dios también nos prepara a nosotros por medio de pruebas y quebrantamiento de orgullo.
El camino del cristiano, mis hermanos, es humillación a la gloria, no al revés, o no pura gloria. Dios también, mis hermanos, permite que tengamos un entrenamiento antes de llegar. Dios permite que tengamos esa prueba. Primera de Pedro 1:7, lo predicamos aquí varias veces. Primera de Pedro 1:7. Porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que se ha probado con fuego y se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Cuál es el objetivo de que Dios permita las pruebas en nosotros? Que exista un fruto de alabanza, de gloria, de adoración a Dios. ¿No fue eso lo que fue el fruto en David? Sí, empezó mal, ¿verdad? Pero terminó, Señor, perdóname y en ti confío. Eso es lo que quiere Dios. Que al final, mis hermanos, salga ese fruto. Primera de Pedro 4:12-14. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Se acuerda del contexto, hermano? Cristianos siendo asesinados por el emperador Nerón. Asesinados por Nerón. Y Pedro les dice: alégrate que estás sufriendo por Cristo. Alégrate de tener parte con los sufrimientos de Cristo. Nosotros a lo mejor nosotros no estamos persiguiendo como, no nos persiguen como Nerón persiguió a los cristianos. Pero mis hermanos, parte de sufrir por Cristo es no mentir para agarrar el beneficio, o sea, como sea, de la forma que sea. Es no ceder. Es renunciar al yo para tener más para Cristo. Y conlleve lo que conlleve, ¿verdad? Sorry. Eso es parte de sufrir con Cristo. De eso se trata, mis hermanos, crecer de gracia en gracia. Un cristiano maduro en la fe no solo entiende la doctrina de manera intelectual, sino que también ha llegado a conocer a Dios. Y eso lo vimos en Primera de Juan. Padres, ustedes han conocido a Dios. Conocido no solamente de manera intelectual, teológica, sino que su vida, mis hermanos, han llegado a conocer a Dios de una manera tan íntima, por tantas batallas, por tantas tormentas que han pasado, que han aprendido cómo confiar en Dios. Para ellos la palabra no es nomás de dientes para afuera. Para un cristiano maduro, la palabra ya ha llegado a formar parte de sí, ya es su actuar natural. Nuestra madurez, mis hermanos, la madurez que podemos mostrar, como la podemos medir, es la confianza que tenemos por Dios en medio de la aflicción, en Dios, perdón, en medio de la aflicción. Filipenses 4:12-13. Sé estar humillado, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué mejor imagen de un cristiano maduro. Sé tener un poco, sé tener mucho. Al final es Dios. Pero lo más grande, mis hermanos, es que a diferencia de David, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, él ya estaba en gloria. El Hijo de Dios, antes de venir a esa tierra, él ya estaba en gloria. Él no necesitaba venir. Mis hermanos, él no necesitaba pasar por un camino de humillación para llegar a la cruz y después comprar y regresar a su gloria. Él no tenía necesidad de hacer eso. Jesús, mis hermanos, voluntariamente dejó a un lado y se humilló, mis hermanos, al venir a encarnarse. Caminó entre nosotros y estuvo dispuesto a sufrir múltiples humillaciones, mis hermanos. Jesús no actuó las humillaciones, se las hicieron. Se las hicieron. Él no la estaba actuando para salirse de algo. Se las hicieron. Salmo 22:7-8. Recordemos que este salmo es mesiánico. Podemos ver, mis hermanos, lo que estaba pasando en la cruz de Calvario. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor no lo ama tanto, que el Señor lo rescate.
Esto se lo estaban diciendo a Jesús en la cruz, burlándose en su cara. Jesús, el Hijo de Dios no tenía necesidad, hermanos. El Hijo de Dios, mis hermanos, Jesús sufrió muchos ataques de parte de Satanás, del odio, la incredulidad de su propio pueblo, la persecución de sus enemigos, soportó las burlas, azotes, golpes, escupitajos, vergüenza atravesando su cuerpo. Sobre todo eso, la ira de Dios sobre sus hombros, su comunión se vio interrumpida, tuvo que derramar la sangre para expiar nuestros pecados, no tenía necesidad. Y lo hizo voluntariamente. David pecó y no confió en Dios para librarse. Jesús no pecó para librarse, vivió una vida perfecta. Pero aún más grande, Jesús nunca usó su poder para librarse. Nunca. Él sabía lo que venía, mis hermanos. Las mentiras de David mataron a una familia, hermanos. Así, las cosas como son. Las mentiras de David mataron a una familia. Pero la vida perfecta de Jesús formió y le dio vida a una gran familia, la iglesia. Siendo Dios, no necesitaba entrenamiento, pero se sujetó voluntariamente a la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículos 7 a 9. Hebreos capítulo 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Por qué fue escuchado? ¿Porque era hijo? No, por su temor. Dios no le hizo un favor porque era su hijo. Aunque era hijo, versículo 8, por el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús no tenía necesidad, hermanos. Amigo, amiga, Jesús no tenía necesidad de venir a traer una esperanza al mundo. Vayamos al versículo 1 del capítulo 22, mis hermanos. David logra escapar, y yéndose David de ahí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron ahí a él. David, mis hermanos, logró escapar. Dios permitió que David fuera librado, y de ahí escapa a la cueva de Adulam, que significa refugio. David no la estaba pasando bien, mis hermanos. Hay otro salmo, Salmo 142, versículos 1 al 4, vamos a leer primero. Salmo que se escribe probablemente durante esa huida de David hacia la cueva, ¿sí? A voz en cuello al Señor pido ayuda. A voz en cuello del Señor pido compasión. Ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Cuando ya no me quedaba aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. Este es David quejándose. No hay nadie. No hay nadie, Señor, estoy solo, me has dejado solo. No hay nadie que me ayuda, no tengo mi refugio, no tengo casa, nadie. Pero, versículo 5, nueva traducción viviente. ¿Qué cambio cuando oramos? Entonces oro a ti, Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. ¿Qué cambio, mis hermanos, el orar? Mis hermanos, eso debe obrarse también en nosotros cada vez que oramos, si somos verdaderamente creyentes. Sí, me quejo y peco al quejarme, pero después cuando vengo en oración a Él, digo, Señor, perdóname, qué tonto soy. En ti tengo mi refugio, Señor. No necesito a nadie a mi lado, a ti te tengo, Señor. Salmo 57. Vamos a leer el 1, el 2, el 7 y el 8. Ten piedad de mí, oh Dios. Fíjese que cambió, Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Pues en ti me refugio, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Firme está, oh Dios, versículo 7,
mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en lira y arpa. Haré despertar el nuevo día. David ya sabía, ya entendía que el refugio no era la cueva. El refugio eran sus alas, las alas de Dios, mis hermanos. Estar cubierto bajo las alas de nuestro Señor. La oración también nos debe cambiar, otra vez lo digo. Nos debe cambiar y decir: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de esos beneficios. Nos debe cambiar. Ahora quiero que vean, mis hermanos, aunque Dios había confortado a David, y David ya había entendido que su mejor refugio está en Dios, y que tiene a Dios, y que no va a faltar nada, Dios aún así tuvo cuidado de su alma. Todos como seres humanos, mis hermanos, tenemos diferentes caracteres, ¿eh? Unos somos más recios, más reacios, pero todos necesitamos de alguien. Todos. Y Dios tuvo cuidado de eso, hermano. Dice el versículo 1 que cuando yo a la cueva, lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron ahí a él. ¿Cómo les llegó? ¿Quién sabe? Pero sabían que David estaba y corrieron. Dios los ayudó, para que la familia llegara con bien y llegara hasta donde David estaba. Y los andaban buscando, hermanos. Dios le trajo a su familia. Dios tuvo cuidado de David en eso. Está expresando Dios el cuidado de David. Pero mis hermanos, aunque sí, claramente aquí habla de la familia en sangre, a veces como cristianos, la familia en sangre, mis hermanos, pues no. No entienden lo que es ser cristiano. Están perdidos, es normal. Pero quiero que vean algo, mis hermanos. Dios no nos diseñó para ser llaneros solitarios. Necesitamos de otros. Necesitamos a mis hermanos en Cristo. Necesito a la familia en Cristo que tengo. Porque todos tenemos diferentes contextos. Algunos familia completa cristiana, otros no, otros a la mitad. Pero es cuando llegamos a la cueva y vengo con mi familia a que me reconforte, porque saben lo que estoy pasando. He aquí la importancia de pertenecer a una iglesia local. He aquí la importancia de pertenecer a una iglesia local. Dios diseñó, y lo vimos en Hechos una y otra vez, Dios quiso que su iglesia fuera conformada por iglesias locales alrededor del mundo. Esa es la importancia, hermano, de que se congregue. Si usted dice que es cristiano y no se congrega, o falta mucho, o es dominguero, lo vimos el domingo pasado. ¿Qué esperamos con la mano abierta que todos me sirvan? No. Colosenses capítulo 3:16, porque ya sabe cómo soy, no lo digo yo. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, plural, con toda sabiduría, enseñándoos, plural, y amonestándoos, plural, unos con otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios en acción de gracias en vuestros corazones. Mis hermanos, alguien que no se congrega, ¿cómo va a estar enseñándose? ¿Cómo va a estar amonestándose, mis hermanos, si no pertenece a una iglesia local? No se puede, Dios no lo diseñó así. Y esto es un versículo nomás, mis hermanos, porque no es mi punto principal en el mensaje. Dios quiere, mis hermanos, que estemos en una iglesia local. Si creemos que Dios es soberano, pues yo entiendo que soberanamente Dios me llamó a estar aquí, a congregarme aquí, porque yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Es algo mutuo, mis hermanos. Es un crecimiento mutuo. No podemos ser egoístas, mis hermanos, egocentristas, trayéndole las obras a ustedes. Ni ustedes a mí, ni yo a ustedes.
Los dones y los talentos, mis hermanos, son para la edificación de la iglesia, no para hacerme rico allá afuera. Imagínense, hermano, usted, por allá en la iglesia, todos me hicieron cara, no. Imagínense usted, hermano, que yo viniera el domingo y le dijera, hermano, ayer andaba bien cansado, toda mi semana. No tuve tiempo de preparar nada. Vamos a abrir Salmo 5, al cabo ya me lo sé. 5 minutos y nos vamos. ¿Ustedes esperan eso de mí? ¿Ustedes esperan eso de mi hermano pastor? ¿Ustedes esperan eso los miércoles? No. ¿Por qué a Dios sí le queremos dar sobre? No me importa lo cansado que esté. Eso lo digo. No me importa las horas que lleve despierto. Yo tengo un trabajo porque vengo delante de Él. Estoy delante de Él y vengo de parte de Él para beneficio de todos nosotros. Es parte de ser soldado. No recordamos que era ser responsable. Es parte de ser responsable. Si yo creo que Dios soberanamente me llamó como predicador en esta iglesia, ¿por qué no me tomo? Estaría abismalmente mal que no tomara con responsabilidad el llamado que Dios me ha dado. Cada vez que ustedes, mis hermanos congregantes, yo incluido, hoy no puedo, hoy sí voy, mañana no voy, hoy sí voy, mañana no voy, están haciendo lo mismo para con nosotros. ¿Le están dando las obras? No a mí, hermano. Bueno, sí, voy incluido en el paquete, pero a todos. A todos. Si usted no cree, mis hermanos, que es necesario la iglesia, todos tenemos un nombre. Algo necesito yo de usted. Algo Dios ha obrado por tener yo de usted. Mis hermanos, nada sustituye a la iglesia. Nada. Nada va a sustituir la iglesia. No mensajes en línea. Eso no sustituye a la iglesia. Se podrá llamarse Paul Washer, MacArthur, Miguel Núñez, Suquel Michelet. Podrá llamarse como me lo ponga, mis hermanos. Nada sustituye el mensaje dominical, los estudios en una iglesia local. Nada, mis hermanos. Porque usted me conoce a mí, yo lo conozco a usted. Hay una unión, mis hermanos, soberana que Dios ha puesto entre nosotros. Hay algo especial, mis hermanos. Hay un efecto diferente cuando yo escucho un mensaje aquí en mi iglesia local que allá afuera. No se puede, mis hermanos. Efesios 5:21, no lo vamos a leer, pero sométanse unos a otros en temor de Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer tú solo? ¿Cómo Dios va a trabajar el orgullo conmigo si no me tengo que someter a alguno de ustedes? ¿Cómo Dios va a trabajar el orgullo conmigo si estoy solo? Sujetados a vuestros pastores, dice 1 Pedro capítulo 5. ¿Cómo lo va a hacer solo, hermano? O si no viene, ¿quién lo va a amonestar, hermano? Si así andamos como andamos, si así que me amonestan aquí, allá, en todos lados. Y lo más importante y precioso, la cena del Señor. ¿Cómo voy a obtener ese gran beneficio de sentarme con mis hermanos y que Cristo esté en medio, yo solo? No. Necesitamos tener, mis hermanos, y se los digo, y ya traeremos eso más adelante, pero necesitamos tener sentido de pertenencia, hermanos. Sentido de responsabilidad. De que soy congregante de camino de salvación. Si no lo tenemos, entonces quiere decir que no estamos creyendo que realmente Dios es soberano y Dios me llamó a estar aquí. Dios nunca nos trae así, como pelota de ping pong. No, mis hermanos. Vea a Pablo. Pablo pertenece a una iglesia, andaba formando muchos, pero Pablo pertenece a una iglesia, a Antioquía. Y siempre bajaba a dar reportes a ellos. Versículo 2, capítulo 22. Y juntándose con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres.
En el versículo anterior, ¿qué decía? Que la familia escuchó que David estaba en la cueva. Amén. Este versículo, mis hermanos, literalmente de la nada, aparece esta gente. ¿Quién les habló? ¿Quién sabe? ¿Por qué fueron a esa cueva? ¿Quién sabe? Pero de repente en la narración, y nunca se nos explica, hermanos, no hay explicación en la Biblia. Esta gente de repente llegó con David. Sabía o no sabía, no sé, que David estaba ahí, y llegaron como 400 hombres, mis hermanos. Pero llegó un tipo de persona muy específica. 3: afligidos, o sea, en problemas, endeudados y los de amargo espíritu. Mis hermanos, ni siquiera Saúl ni nosotros hubiéramos escogido a un grupo de hombres así, porque estos hombres fueron el primer ejército de David. Quiero que se pongan sus zapatos de ellos, con problemas, endeudados hasta arriba, y personas, amargura de espíritu quiere decir que personas que no encuentran propósito a su vida, no hay camino, no sirve de nada todo, ¿sí? Pongamos a pensar poquito en eso. Aquí van a una cueva. Termina con su vida. Huir lo más lejos posible, a veces sus problemas se arreglan. Pero estos que el mundo rechaza son los que Dios llama. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 28. Recuerden, amados hermanos, que pocos, no todos, pero pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Un pastor le ponía a este pasaje el equipo ideal de Dios. Sí, mis hermanos, ese es el equipo ideal de Dios. Y ese éramos nosotros. Esos somos nosotros, mis hermanos. Los afligidos que tienen problemas. David, porque al final ahorita vamos a ver que David le está predicando, básicamente. Vengan a mí. Pero para solucionar un problema más grande del que piensas tener. No es tu situación matrimonial, no es nada de eso. Necesitas reconciliarte con Dios. Salmo 34, mis hermanos. Este salmo se escribe dentro de la cueva, ¿sí? Y lo más probable es que David se lo cantó, predicó a todos estos hombres que estaban ahí, ¿sí? 4 y 6. Busca al Señor. Imagínense a David en la cueva con todos estos, mis hermanos, con grandes problemas sobre sus hombros. Y David les dice: hey, yo estoy igual. Yo busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó, así como usted, yo también. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Vengan, vengan, dice David. Y es lo que Dios sigue hablando del día de hoy. Ven tú que estás en problemas, ven tú que estás en aflicción, ven, porque Dios sigue respondiendo. Al que toca se le abre, al que llama se atiende. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y yo te voy a hacer descansar. Seguimos teniendo aflicciones, seguimos teniendo problemas de los que no vas a salir. No vas a salir. Y a lo mejor algunos de aquí han pensado en lo mismo que pensaron ellos: quitarse la vida. Los endeudados.
venir a mí. Pero aquí hay una deuda muchísimo más grande, la cual nosotros tuvimos y la cual algunos aún tienen. Y este punto es lo que divide al cristiano con un año que habla tan fervientemente de Dios, y al cristiano con un año que en lugar de acercarse más se aleja. Entender la deuda que se me fue perdonada. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Que mucho se perdona, mucho ama. Es el problema cuando hay cristianos mediocres. No entendemos lo que se nos ha perdonado. No entendemos la deuda tan grande que teníamos delante de Dios. Y mi amigo, si tú sigues sin Dios, tienes un problema bien grande, una deuda bien grande, que no vas a poder resolver con dinero ni con buenas obras, porque todos han pecado. Todos han pecado. Hemos quebrado la ley de Dios. Necesitas entender la gravedad de tu pecado. Hoy Dios te está trayendo también a la cueva con un grupo de miserables que Dios también oyó. Y necesitas entender que has pecado. Romanos 3:10-12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese eres tú, amigo. Eres tú, joven, niño, hermano. No es cualquier cosa que está aquí delante. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo. Por si alguno pensó en sus buenas obras, bueno, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras inequidades, como el viento, nos arrastran. Tienes un problema bien grave. Tengas la edad que tengas, tienes un problema bien grave. Dios es santo y nosotros no. Hemos quebrado la ley y merecemos un castigo. ¿Quieres ver la gravedad de tu pecado? De mi pecado. Te lo puedo mostrar ahorita, así. Voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz. Todo lo que Cristo sufrió, y más la ira de Dios, que es lo principal. La ira de Dios sobre sus hombros. Oye, ¿por qué tanto? Y la sangre y todo lo que... Exacto. Porque ese es mi pecado el que está pagándose ahí. Porque ese es mi pecado el que está, por el que Él está muriendo. Tenemos todos que entender, mis hermanos, que somos Adán comiendo el fruto prohibido. Todos nosotros somos Israel adorando el becerro de oro después de haber sido librados del mar. Todos nosotros somos Israel quejándose en el desierto. Somos Moisés pegándole a la piedra. Somos David adulterando y asesinando. Somos Saulo asesinando y persiguiendo cristianos. Somos Judas traicionando a Jesús. Somos la multitud gritando crucifícale. Somos los soldados burlándose de Jesús. Nosotros somos ellos, mis hermanos. Es el problema, mis hermanos, de cristianos que no se esfuerzan en absoluto, que es mediocre, porque no entiende que yo soy todos ellos combinado. Tú eres todos ellos combinado. No hay nada bueno en ti, no hay ni siquiera una cosa lo que vamos a leer. Y lo más grande, lo más hermoso, lo incomparable es que Jesús dice: ven a mí. Wow. Ven. Sí, al malhechor. Sí, al soldado. Sí, a Moisés le tuvo paciencia. Sí, a Adán no lo mató. Sí, a Saulo lo salvó. Al Pedro que lo negó. Ven, Pedro. Yo voy a hacer que me agapes, que me ames hasta el punto de sacrificio. Los de amargo espíritu, aquellos que entienden, mis hermanos, que no hay motivo ya en la vida. Pónganse en el lugar, contexto histórico de ellos.
Era el reinado de Saúl, ¿sí? Para ellos, voltear a ver lo demás alrededor, decía, Saúl en los últimos días ya ni idólatra total. Se estaba echando a perder el reino. Para ellos volteaban donde sea y decían, pues, ¿qué sentido tiene? Ese pensamiento es más común del que pensamos, de lo que imaginamos, mis hermanos. Hay muchas personas que voltean a ver la vida, teniendo o no teniendo. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué sentido tiene? Y es cierto, mis hermanos, sin Jesús, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene sin Dios, mis hermanos? La cueva y David, la cruz y Jesús, mis hermanos, tienen muchos paralelos. David estuvo solo en la cueva, mis hermanos, pero le fueron a ayudar, lo fueron a consolar. Jesús estuvo solo en la cruz y nadie acudió a brindarle ayuda. ¿Sus apóstoles? Ahí te ves. Salmo 22, 1, 2, 4 y 5. Entonces Jesús, mis hermanos, hablando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Versículo 4. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero Jesús no fue atendido. Jesús no fue atendido. David descendió a una cueva, mis hermanos, para ser consolado. Jesús subió a la cruz para pagar nuestra deuda. Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Pero a pesar de todo eso, Dios constantemente dice: venid, estemos a cuentas, vamos a hacer cuentas, siéntate conmigo. Es increíble que Dios constantemente nos está invitando a sentarnos con Él, aún como cristianos, que pecamos después de conocer la perla. Y hay una parte en el Salmo, mis hermanos, que yo me imagino a David llorando también. Salmo 34:8. Otra vez esto se lo está cantando ahí a ellos, se lo está predicando a ellos. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Probad quiere decir, mis hermanos, que es como de manera figurativa, probar darle una mordida a la bondad de Dios. Ven y ve lo bueno que es Jehová. Bienaventurado, doblemente dichoso, aquel que se refugia en Él, aquel que se da cuenta de la bancarrota en la que está, que sabe que no hay esperanza alguna, que no hay manera de pagarlo, que no hay manera de nada, y la única salida que tengo es Él, es rendirme a Él. Probad y ved que el Señor es bueno. El versículo 2 continúa y dice: y fue David, hablando de David, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cambiar de bando traía consecuencias. Que estos hombres fueran aliados de David traía consecuencias, porque ahora también ellos eran blancos. Ellos, recuerde, se hicieron parte del ejército con David, el primer ejército que David tiene. Cambiar de bando trajo consecuencias. También estar con Cristo trae consecuencias. Dice el texto que solo los valientes lo arrebatan. Hay un costo, mis hermanos, un costo que aunque muchos dicen que están pagando, es cierto.
¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que nos cobraron? Estos hombres, mis hermanos, afligidos, pobres en espíritu, amargos, endeudados, no se quedaron así. Primera de Crónicas 12:8. Fíjese cómo Dios los describe. También de los de Gad, ¿sí? Esos que huyeron con David. Subieron con David, estando en la fortaleza del desierto, muy valientes hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones y ligeros como las cabras monteses. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio, mis hermanos! Dios fue quien a través de David convirtió a estos hombres. Les dio un cambio completo, mis hermanos, de estar buscando a lo mejor el término de la vida, de ser inseguros, de estar buscando huir de sus problemas. No, Dios los transformó, los cambió. No los dejó como estaban. Ellos probaron y vieron que Dios es bueno. Ellos probaron y vieron. Fueron bienaventurados. Es lo mismo que el Espíritu Santo puede y hace con nosotros. Esta es la oración. Dios cambia el lamento en danza. En gran deuda, y Dios la pagó. Hermanos, ¿cómo se ve nuestro crecimiento? Otra vez, Dios no nos dejó ahí. Dios no nos dejó ahí a ellos. ¿Cómo se ve nuestro crecimiento, hermanos? ¿Somos buenos soldados, hermanos? Otra vez traigo a colación. Un soldado que es comprometido, disciplinado, tiene resiliencia. ¿Qué era resiliencia? Superar el miedo. Ellos lo superaron. Superar el cansancio. Ellos lo superaron. Y superar la presión de situaciones extremas. Ellos lo hicieron. Responsabilidad. Somos buenos soldados, mis hermanos. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué hacemos, mis hermanos, con cada predicación? ¿Cómo se ve nuestro esfuerzo, mis hermanos? Que está bien, y otra vez quiero ser muy enfático. Está bien esforzarse allá afuera. Está bien esforzarse en mi trabajo, en mi casa, con mi familia. Está muy bien eso. Vamos a hacer, y más que somos cristianos. Pero nunca va a estar bien estar afanados en eso y darle a Dios las obras. Nunca. Jamás. ¿Cómo se ve nuestro esfuerzo allá afuera con el esfuerzo que tenemos para Dios? ¿Cómo? Pero si son bodas, quinceañeras, cumpleaños, fiestas, graduaciones, mi trabajo, llegar temprano, mi cliente, tengo una junta, etcétera, etcétera. Ahí llego temprano, no falto, me voy más antes, no importa dónde sea, yo ahí voy a estar. ¿Cómo es posible entonces que digamos que somos cristianos y cumplamos más para esas cosas que para venir con Él? No tiene sentido alguno. Ninguno. ¿Cómo se? Mis hermanos, Dios siempre levanta individuos particulares para llevar a cabo su obra. ¿A qué me refiero? Dios levantó a Moisés con Israel para sacarlos de Israel. Dios levantó a Josué para la conquista de Canaán. Dios levantó a Pablo para la expansión del evangelio. Pero siempre también les levanta un equipo. No hay llaneros solitarios otra vez. Pero mis hermanos, no dejemos que el temor nos haga no tomar responsabilidad que Dios quiere que tomemos. Fíjese bien.
Hablamos del orgullo el domingo pasado. Pablo pecó de orgulloso. Pablo. Porque en el primer viaje misionero fueron 3 los que se fueron: Pablo, Bernabé y Marcos. ¿Ven? Pero cuando Marcos vio ahí unas cosas demoníacas, dijo: ahí se ven, yo no voy a seguir con ustedes. No, hombre, para eso ahí se queda. Pablo, y dice la Biblia, que tuvo un encuentro no pequeño con Bernabé. Pablo se agarró con Bernabé, pero por orgullo. Imagínense las palabras de Pablo, si así, en las cartas, que no me está hablando directo. Para desertores, vámonos. Pero ¿sabe qué? Pedro y Bernabé tuvieron la paciencia con él y lo levantaron. Y ese que tenía mucho temor fue el que al último estuvo con Pablo, arriesgando su vida visitándolo en la cárcel. Ese fue el que al último Pablo se tuvo que tragar su orgullo y decir: dile a Marcos que venga, que lo necesito. David no podía hacerlo solo, necesitaba un equipo. Ni Moisés, ni Josué, ni Pablo lo podría haber hecho solo. Necesitaba un equipo, mis hermanos. Por eso Dios diseñó la iglesia como la diseñó, cada uno con diferentes dones y responsabilidades. A ambos Dios los llama y son igualmente ungidos para realizar la obra que Dios les ha dado. No somos más que hombres comunes y corrientes, menos que nada y débiles, tomados en las manos de un Dios todopoderoso. No hay tal cosa como grandes hombres de Dios. David estaba predicando, David estaba allí con ese hermoso salmo diciéndoles: vengan a mí, vengan a Jesús, prueben a Dios, vean y vean la bondad de Dios. Y corte de escena, tenemos a David adulterando, matando, mintiendo, y póngale todos los yendo que quiera. Un día podemos ser el David de la cueva, hermanos, pero tengamos cuidado, mucho cuidado, de que no terminemos como David del balcón. Son 2 realidades, hermanos. Son 2. Ahora, mi hermano, si usted cree que se esfuerza, si usted cree que se está sacrificando, si está esforzando, y está bien, qué bueno que lo está haciendo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 10. En cuanto al amor fraternal, fíjese lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. En cuanto al amor fraternal, no necesito escribirlos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. O sea, Pablo está diciendo: ustedes se aman de una manera tan ideal, que yo, Pablo, no tengo que escribirles ni darles ninguna dirección. Se aman fraternalmente como deben de amarse. Pero eso no quiere decir que son perfectos. En cuanto a el que sigue, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más. Usted se sacrifica, sacrifíquese más, mis hermanos. Se consagra, conságrese más. Ya obra en la obra del evangelio, hágalo más. Ya lee la Biblia, léala más. Ya ore más. Ya se congréguese más, no falte. Ya hace esto, hágalo más. Tiene amor, téngalo más. Más, mis hermanos. Dios nunca nos va a llamar allá a un punto de estar sentados y a gusto. No, mis hermanos, lo vimos el domingo pasado. Algún el viejo en su vejez fructificará. Y tampoco podemos tomar el otro extremo pensando que porque somos jóvenes no puedo hacer nada. Discúlpame. Teniendo energía y todo el tiempo, todo, y que no estés trabajando más que los demás, es una vergüenza. Yo te lo digo. Mira, hermanos, lo voy a compartir aquí. Al principio de mi cristianismo, cuando yo recién fui salvo, ¿sí?, muy correctamente, la mayoría de las cosas, sinceramente,
era muy inmaduro. Y ciertos cristianos, porque eso es lo que es la realidad del evangelio. Ciertos cristianos hablaron muy mal de mí. Y a mi esposa también, cuando iba a ser mi novio. Y sí es cierto, la verdad, siendo sincero, en muchas cosas tenían razón. Pero Dios me había permitido algo que ellos no tenían. Dos cosas. Siempre estuve pegado. Siempre estuve pegado. Siempre estuve pegado. ¿Alguien maduro? Siempre. Y en consecuencia, ¿qué iba a resultar? Que iba a terminar madurando. Siempre estuve pegado a alguien maduro, lo que me llevó a siempre estar pegado en la obra. Siempre. Murió y partió con el Señor. ¿Con quién te rodeas, hermano? ¿De quién te rodeas? Porque muchos presumieron a Carlos Hernández y fueron los primeros en irse. Y sí, el joven que correctamente muchas veces, y estaba muy inmaduro en muchas cosas, correctamente era, la verdad. No hay más que burros haciendo que Dios hable, que ellos hablen. Esa es la realidad. ¿De quién te rodeas, hermano? En la iglesia no nomás necesitamos Pablos, necesitamos también Pedros y Bernabés. No quieran todos, mis hermanos, ser hermano pastor o predicar como predicamos. No, mis hermanos, ustedes tienen, esa es la hermosa gloria, la multiforme gracia de Dios. Ustedes tienen algo particular que yo no tengo, y eso que ustedes tienen lo necesitamos. Lo necesitamos. La iglesia no fue formada de puros Pablos. No, mis hermanos, necesitamos Pedros y Bernabés. Para terminar, ya voy a terminar. Eso les pasa por no dejarme predicar constantemente. Para terminar, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas? Al afligido le dice: ven, le abre los brazos. Al endeudado que sabe que no tiene esperanza, que no hay ninguna manera de pagar, no hay ninguna manera de poder acercarme, no hay nada, dice: ven. Al que no encuentra propósito en su vida, al que está depresivo, con ansiedad, también le dice: ven. Si tus pecados fueran tan rojos, qué hermoso, hermanos, si tus pecados fueran tan rojos, tan malvados, dice Jesús, dice en el Antiguo Testamento, si tus pecados fueran tan rojos, tan malvados, no te preocupes, dice Jesús, yo los voy a hacer blancos. ¿Qué esperas para venir a Dios? ¿Qué esperas para venir a Cristo? Ven y prueba que el Señor es bueno. Mis hermanos que son cristianos, yo les pregunto: ¿hace cuánto que no vemos y probamos que el Señor es bueno? ¿Hace cuánto, mis hermanos, que no le damos una mordida a la bondad de Dios?